Saludar a la próxima invitada de esta tarde. Bueno, tiene una trayectoria extensísima como actriz, pero también es periodista, pero también es defensora de causas de derechos humanos, tiene una trayectoria muy destacada, es multifacética y además, por decir también que es actriz, es una actriz de las mejores que uno ha podido ver y tiene una característica que uno admira realmente, es que uno conoce a Pamela Lombari en lo personal y cuando se sube al escenario representa al personaje. No es Pamela haciendo de ella, es Pamela interpretando un montón de personajes. Uno ha tenido la oportunidad de verla innumerables veces, así que estaba esperando el momento. Pame, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Carly. ¿Cómo estás, Pame? ¿Todo Hola, bien? Fana. Hola, los chicos. Bueno, qué lindo estar acá de Que es tu invitada. casa también, ¿eh? Sí, me encantó. Cuando me invitaste dije, vamos, por fin. Porque, viste, si tengo que esperar que Mauro, por ejemplo, me invite, digo, bueno, no va a llegar nunca ese momento. Entonces dije, bueno, ¿quién sino Carly, no? Bueno, yo quería charlar con vos porque, bueno, como decíamos al principio, es enorme el aporte, así como el que hace Analía conduciendo la Sí, Biblia, hermoso. el aporte que has hecho por la defensa no solamente de la cultura local, sino también de causas nobles, y siempre poniendo el cuerpo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, creo que de eso se trata. Muchas veces en este mundo nuevo que estamos transitando han aparecido palabras como la empatía, como el compromiso, como la marcha, como un montón de cuestiones que sí, que se pueden nombrar, pero no alcanza, ¿no? Entonces yo considero que las causas se habitan también, como decía Analía de la biblioteca, las causas se habitan, se militan, se pone el cuerpo, se pone la palabra, se difunde, se visibiliza, creo que, bueno, digamos, yo estoy atravesada por todo eso y dispuesta a hacerlo además. ¿Cuándo soñaste con ser actriz? ¿Cuándo fue la primera vez que se te prendió la lámpara y dices, yo quiero estar acá? No sé si era consciente, pero sí empecé desde muy pequeña, por el relato, digamos, la vida en un momento y hasta un gran momento de nuestra vida es un poco el relato de lo que nuestros padres nos cuentan de nosotros. Yo elijo creer algunos de esos relatos y sobre todo uno que mi madre me contaba de que yo tenía 3, 4 años y me paraba frente a un espejo en mi casa en Quilmes, donde vivíamos. Yo soy de Pergamino, pero como mi viejo era periodista, nos fuimos a Buenos Aires cuando yo tenía 3 años. Y yo recuerdo ese espejo en mi casa en Quilmes y yo parada frente a ese espejo actuando y haciendo cosas y mi madre que me espiaba desde algún lugar como para no interrumpir. Entonces yo me daba vuelta y le decía, no, vení, sentate y mírame. Entonces yo actuaba para ella, ¿no? Después tuve la suerte de ir a un colegio en Quilmes también donde teníamos una orquesta y entonces yo participaba. Me había olvidado, también cantás. Sí, canto, sí. Cantás también. Sí, Me había olvidado en la presentación. No estoy últimamente, digamos, como poniéndole un lugar como quisiera al canto realmente. Primero canté, después actué y después hice todo junto, digamos. Me decías, en el colegio había una orquesta. Una orquesta, ¿Vos es una banda cantabas? rítmica. Ajá. Yo tocaba instrumentos y cantaba y cuando decían el acto de yo, antes de que dijeran quién quiere, yo ya había levantado la mano, digamos, ¿no? O sea, te atraía, las Sí, tablas y además, tenían un magnetismo. Sí, pero además porque yo me crié entre un poco tablas. Estos últimos días estuve en contacto con Ana Dana, que es una actriz de Pergamino, la compañera de vida de Jaunarena. Claro, Horacio Jaunarena. Ex ministro de Defensa del gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, ella íntima amiga de mi viejo y de mi mamá. Y ellos compartían Leonardo Rodríguez, Goli Bernal, bueno, tantos, Runco, Pero vos estabas ahí con ellos. todos, claro. Y para mí yo siempre digo que mi canción de cuna preferida era escuchar esas voces. A mí me gustaba dormirme escuchándolos a ellos, hablar de teatro, hablar de política. Bueno, tu papá hablar de- era un erudito. Sí, Sí. que yo, me cuesta hablar objetivamente de mi papá, sobre todo cuando... Y aparte un tipo De lo profesional. absolutamente Escuchaba hoy a comprometido, Analía. absolutamente intransigente. Sí. Un Sí. tipo leal, Leal. mi viejo. ¿Te podía gustar o no? Y yo creo que conmigo pasa un poco eso, ¿eh? Yo creo que te puedo caer bien o mal, pero que no te la voy a fallar. La autenticidad no Sí. se te cuestiona. No, eso no. En absoluto. Y no me molesta tampoco, digamos, que... No ando por la vida esperando que todo el mundo me quiera tampoco, No, digamos, claro. ¿no? Pero tampoco ando en la vida intentando hacerle mal a nadie, digo, ¿no? Desde luego que no, al contrario. Yo cuando milito ciertas causas siempre digo, va a haber gente que
vamos a ver personas que vamos a salir a militar causas, que si esas causas se visibilizan, se hacen posibles, nos van a abarcar a todos, a los que salimos a la calle y a los que se quedan adentro de sus casas. Eso es así, ¿no? Pero has defendido también esas causas desde arriba del escenario. Sí. Porque has representado papeles, por ejemplo, bueno, el de Frida. Frida, por el año ejemplo, de Ricardo. El año de Ricardo, iba a ir a eso Gloria. porque hay que bancarse el año de Ricardo. Son 2 horas sin parar de hablar, Pamela. ¿Y el libreto cómo es? ¿Lo tenías pegado en algún lado? No sé. No, me lo ¿Tenías estudié. Me lo estudié. una cucaracha? No, me lo estudié. No, Fue tremendo eso. Fue mi primer unipersonal, fue un desafío enorme hacer el año de Ricardo, que es un texto de una autora española que se llama Angélica Lidell, que, digo, las cosas son en equipo, las cosas son con otros, ¿no? Para mí el ser es ser con otros. Y yo tuve la suerte de que Raúl Nota me eligiera para hacer ese personaje y que él me dirija. Entonces los méritos no son todos míos, son muy compartidos, ¿no? Él eligió el texto, él hizo la adaptación sobre los textos de Lidell, él hizo la puesta en escena y la dirección de mi actuación. Yo puse el cuerpo, sí, que no es poco. Que no es poco. Que no es poco, sí, obvio. Pero hubo todo un equipo porque la obra también presentaba un video y eso fue filmado. Eso lo armó Daniel. Él filmó y lo dirigió Fabián Díaz. Pero O sea, quiero decir, lo filmamos... ¿Ese será tal vez tu cumbre actoral o vos creés que todavía es ahora, No, decís vos? Sí, no. Todos son desafíos. Yo creo que hubo obras, sí, que a mí me marcaron en lo personal y que me hicieron tal vez mirar a ciertas cuestiones de la vida desde otro lugar. El año de Ricardo fue una. El texto es muy, muy profundo. Claro. ¿Cómo sería? Interpelante, pero también es un texto... Reflexivo. Sí. Mirá lo que dice, por ejemplo. La Ejemplo. ideología, dice el texto, ¿no? ¿A quién le importa la ideología? Si el mundo no se divide en ideologías, el mundo se divide entre ricos y pobres. ¿Y a quién le importan los pobres? Dice Ricardo, sí, ¿no? Ricardo. Después otro texto que dice, y es impresionante, ¿no? Yo lo tengo tan... La confusión. Y cuando... La confusión, de eso tenemos que aprovecharnos. La gente se cree cualquier cosa. O sea, y vos decís, Sí, es muy... ¿tanta actualidad va a tener? Es chocante. El año de Ricardo es Sí. chocante. O al menos ese... ¿Viste cuando uno se va del teatro y se va con otra cosa? Que Sí. distinto de cuando entró. Bueno, eso me pasó con el año de Ricardo. Y a mí me pasó haciéndolo. A mí me Haciéndolo. pasó haciéndolo, sí. Sí, a mí fue un gran desafío hacer el año de Ricardo, que además tenía un montón de signos en cuanto a otras cuestiones. Yo usaba un vestuario especial, parte de ese vestuario fue algo que heredé de mi viejo, entonces O también... sea, había un sobre todo... Sí, y los libros, ¿no? Y los libros, esto que hablaba Analía también. Los y lo- libros forman parte muy especial de, de esa obra, ¿no? Y lo que hace Ricardo con los libros, ¿no? Y todo lo que representa. La gente sufría mucho. Había un momento de la obra en la que yo arrojaba libros. Sí, me acuerdo. Y la gente sufría y padecía eso, pero eso era un hecho artístico, ¿no? El libro como objeto del que hablaba hoy Analía. La biblioteca para mí es un lugar de los que yo más valoro en nuestra ciudad, no solo por lo que representa, sino por quienes la habitan en primera instancia para llevarla adelante, ¿no? Yo la quiero y la admiro mucho a Analía, siempre se lo digo personalmente y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, y siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad de estar ahí, ¿no? Los lugares son de quienes los habitamos. Entonces hay que habitar los Hay que habitar los lugares. Hay que habitarlos. A lo comunitario hay que ir. Hay que ir a las comisiones de fomento, a los Claro. clubes, totalmente. A las escuelas. A las escuelas. Cuando yo voy a hacer teatro en las escuelas, realmente lo que vivencio ahí es algo intransferible, porque voy yo al lugar del otro, ¿viste? Y los artistas siempre tenemos que lidiar mucho con nuestro ego, ¿no? Porque claro, es parte de la tarea, no creértela también. Y entonces ir al lugar de un otro también te significa un movimiento. Sí, desde luego. Desde luego. Trasladarte, ingresar a ese Claro. espacio, habitarlo sabiendo que ese es el lugar del otro y que vos venís acá a visitar. Sos visita, ¿Entendés? exacto. Pame, lo primero que hiciste
Yo sé que es una pregunta trillada, pero siempre No, tuve curiosidad. no, ¿Qué es lo está primero bueno. que hiciste? La primera, bueno, hice varias obras que fueron creaciones colectivas primero. Una se llamaba Vení Votá, que fue en el retorno a la democracia. Había una canción de Raúl Porchetto que se llamaba así. Sí. Después hice Adoleciendo, que fue también una creación colectiva, que a partir de esa obra que nosotros hicimos, Juventud de Teatro me llama, yo tenía 18 años, y ahí hice mi primera obra de texto, que es Hay que apagar el fuego. Juventud de Teatro, ¿quién lo dirigía? En ese momento, bueno, estaban Jorge Yarri, Neme Carenzo, Pioneros. los pioneros de esa época del teatro, porque antes hubo otros. Y en esa obra me dirigió Alberto Di Lorenzo en ese momento. Bueno, ahora no está tan dedicado al teatro, de psicólogo. Y yo hice Hay que apagar el fuego, una obra de Gorostiza, de teatro abierto. Tenía 18 años, un enorme desafío. Actuaba con Sergio Cordero y con Omar Chalet, ellos más grandes que yo, obvio. Y fue hermoso cuando me convocaron, aparte de Juventud de Teatro. Dije yo. Te ha tocado actuar seguro en el legendario anfiteatro del Banco Local. Ahí la estrenamos. Ahí la estrenaron, seguro. Ahí la estrenamos. Yo he ido a ver obras ahí, obvio. Y a ver, no, eso fue para mí muy hermoso. Y a partir de ahí, digamos, como que a mí se me abre la puerta al Teatro de Pergamino desde otro lugar. Y bueno, yo después me voy a Rosario. Claro, sí, sí. En el camino yo me estudié canto muchos años. Yo estudié 10 años canto. Estudié con un tenor en Buenos Aires, después me formé con una profesora en Rosario, que finalmente viene a Pergamino, convocada por el coro de Hugo Ramallo, para ser la preparadora vocal del coro de niños de Pergamino. Bueno, y esa experiencia de estar en Rosario te fortaleció. Sí, sí. Yo me fui a Rosario a estudiar psicología y teatro. Ujú. Laburaba y estudiaba. En el medio armamos una banda de música, la primera banda de rock y blues de Rosario, Cambio de Hábito. ¿Dormías? Sí, ¿Comías? Salía, iba a la luna, iba al barrilito. Habitaba muchos lugares el Rosario yo. El tiempo lo hacías, lo estirabas, Sí, pero de una sí, manera... Sí, sí, cursaba psicología y teatro y después, cuando vi que trabajaba y todo, dije, bueno, tengo que elegir una de las dos y me quedé con teatro. Y en el camino conocí a mis amigas rosarinas, las hermanas Croci, y decidimos armar la primera banda de rock femenino, integrado totalmente por mujeres, porque en ese momento había mujeres como haciendo coros Sí, o teclados Hilda, o pandereta. Hilda, Claro, allá sí, pero en Rosario Claro, en Rosario Nosotras estaba fuimos Fabiana Cantilo haciendo coros para sí, Charlie. nosotras fuimos las primeras, Cambio de Hábito. Hace unos años atrás, el Museo del Rock hizo un evento en provincia de Santa Fe, que lo hizo ahí en los galpones del río, y bueno, hicieron un recorrido por el rock de Rosario, y fue muy impactante entrar y ver la gigantografía de Cambio de Hábito. ¿Viste? Cuando vos no sos tan consciente de las cosas que hiciste. Claro, o se revitalizan, se revalorizan con el tiempo. Sí, a mí me pasa un poco eso. Viste, que por ahí me dicen, viste que vos estuviste, hiciste. Yo digo, es verdad, claro, sí, lo hice. Como que... De todo. La Sí. cantidad, ¿cuántas obras representaste? ¿Tenés la cuenta? No. No, pero han sido incontables, es algo Y sí. impresionante. Sí, y el muchas. periodismo viene por tu viejo, Sí. porque bueno, también lo ejercés con un compromiso enorme. Sí, creo que sí. Viste, cuando te pones grande te das cuenta que hay cosas que tenías muy cercanas en este caso, mi papá, y que por ahí no lo sabía, no era tan consciente yo de eso, de la huella que dejó mi viejo. No eras tan consciente. No. Pero La en un verdad, no. momento te tocó empezar a ver la realidad y la óptica y utilizaste esos recursos que tenías. Yo me crié también un poco viéndolo a mi papá escribir, el sonido de la máquina de escribir. Yo admiraba mucho esa velocidad que tenía mi papá de escribir y no mirar, ¿no? Ese sonido de la máquina de escribir. Sí, la máquina de escribir típica, legendaria. Hoy escuchaba esto de los libros y también me recordaba la biblioteca de mi casa, el lugar que los libros ocupaban en la vida de mi papá. Mi hermana es una persona muy lectora, pero como te digo, muy... O sea, ya está terminando uno y ya sabe cuál va. No para de leer todo el tiempo, ¿no? Mi hija es muy lectora también.
Mi hija está leyendo 2, 3 libros, los va marcando, vuelve, ¿no? Y yo llego a la radio en realidad porque necesitan una voz para grabar una publicidad y entonces mi papá les dice que digamos que si querían yo podía grabar y yo grabo un par de publicidades y el dueño de la radio, Cusmano, en ese momento, era Latina, creo. Latina, Cusumano. Me dice si no quiero hacer una pruebita como para anunciar temas en un programa, qué sé yo, y yo, sí, me encanta. Sí, desde luego. Obvio. Y cuando mi voz empieza así como a escucharse ahí, me escuchan de Radio Láser y me llaman. Y ahí tengo un programa, digamos, como tuve un tiempo, en ese momento Radio Láser era... Sí, cuando sería el año 94 Yo aproximadamente. fui mamá de Camila en el 94, así que yo debo haber entrado un poquito después, porque yo me vine de Rosario embarazada, la tuve a Cami acá, y sí, ahí. Y empecé a laburar en Láser. Después me voy de Láser y Nora Damianovich había pedido licencia, entonces en City me piden si la puedo reemplazar. Bueno, le hago el reemplazo. Cuando termina el reemplazo me llama Susana Otone de Radio Mon y me dice... yo no quiero, por ahí decirlo no queda muy bien, pero hace muchos años yo recuerdo que te estabas a la mañana y te escuchaba. Sí, es mágica, sí. Qué hermoso. Y me llama, me dice, Negrita, te queremos para la radio. Con una impronta especial que le diste un poco más de dinamismo y le metiste periodismo. Sí. Que en ese entonces era una radio muy musical. Bueno, todo FM Y sí era así como... Le metiste periodismo. Entré al FM y ahí... Y fue muy loco porque justo me llaman de Radio Mágica y a la vez City me propone volver para tener un programa. Y yo ahí como que no sabía mucho qué hacer, pero dije, viste, mágica es mágica. Y sí, fue la primera. Si tendremos sí. todavía algún cassette grabado. Claro, y ahí me quedé y la verdad es que yo siempre digo, y se lo digo a Carlitos Trincavelli, mi gran amor es mágica, porque yo ahí aprendí mucho. Laburé como locutora, pero después un día tuve que empezar a ser locutora operadora y finalmente tuve un programa que yo conducía y operaba durante muchos años, casi 10 o un poco más, hice locución operación. Me acuerdo. Y bien. eso fue un gran desafío. Y paralelo seguías desarrollando tu carrera Teatral, siempre. sí, También hiciste un poco de tele, bastante. Hice Crecer Creando con Tere. Arte Urbano. Arte Urbano, hermoso programa con Luciana Sprovieri y Daniel Fernández, mi marido. Y en el medio armamos nuestra familia también. Armaste tu familia, sí. Armamos O sea, nuestra familia. una posibilidad de ir creciendo también en lo actoral. Te vi en Caperucita. Un espectáculo feroz. Un espectáculo feroz. También otra Sí. obra que te interpela. Y estuviste de gira también. Estuviste en la Sí. provincia de La Pampa, en Estuvimos Neuquén. haciendo una gira con El Año de Ricardo, 5 ciudades, 5 funciones, 5 días. Es un grupo que se llama La Hormiga Circular, que arma allá en el sur un festival, que es muy hermoso. Y bueno, va girando todos los días, hace función, te trasladas a otra ciudad y así. Sí, ahí estuvo muy buena esa experiencia con El Año de Ricardo. También con Caperucita fuimos el único elenco en la ciudad de Pergamino que representó a la provincia de Buenos Aires en un nacional de teatro. Claro, sí, recuerdo también eso, ¿no? Sí. Una posibilidad de... Y este año la rompieron también con Coleman. La omisión de la familia Coleman, sí, una hermosa obra, un gran desafío. Este año yo hice La omisión de la familia Coleman, hice Tu amor será refugio, que ahora el domingo vamos a ver una función en el Yerta. Así que quienes no la hayan visto, este domingo en el Yerta, Tu amor será refugio, con la dirección de Noelia Ortiz, actúan Marcela López, Ezequiel Gabela, Carolina Ortiz y quien les habla. Genial, espectacular, en un lugar precioso. Sí. Pame, y bueno, también está la faceta de la lucha por los derechos de las mujeres, Sí. que integrás desde el primer momento, ya Sí. desde el antecedente de haber formado una banda exclusivamente femenina, a después lo que fueron las luchas ya con compromiso. Sí, y con militancia acá con las artistas pergaminenses. Con APU. Con APU. Y después también yo tengo suerte de que, digamos, el espacio en el que yo trabajo también es un espacio en el que se permite visibilizar este tipo de causas. Y yo lo hago en cada lugar que puedo, con el respeto de entender que
que las luchas son colectivas, pero que a la vez también la decisión de habitar esas luchas es singular, ¿no? Es que es así, no se puede lograr algo colectivo sin sumar voluntades, sin Claro. sumar individualidades, es así. Y Cada uno tiene que hacer lo yo suyo para hacer algo colectivo. soy madre, soy abuela ahora. Tengo a Sofía y a Bruno. Bueno, Analía también es abuela. Y viste, yo creo que esas luchas también son pensando en poder dejar lugares que sean más cordiales y más lindos de habitar Sí. para las nuevas generaciones, Sí, ¿no? sí. Entonces las luchas que yo milito no son únicamente para mí, son también para mí. Claro, es una lucha que uno considera propia, pero que también lo que se prospera a través de esa lucha es para toda la sociedad. Sí, sí. Y bueno, y son tiempos complejos también. Son estos, tiempos complejos, ¿no? sí, sí. Son tiempos Sin complejos y bueno, no sé, el teatro es un lugar para mí, es un lugar en el sentido, ay, tía preciosa, te amo y admiro, mi sobrina Mirá, está mirá. mirando desde Buenos Aires, otra hermosa maravilla. actriz, mi sobrina, la amo mucho, a mi otra sobrina también, Julia. Bueno, digo, esto, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, a mi sobrina Belu le encanta el teatro, ¿viste? Y yo digo, ay, yo siento como digo, yo algo dejé ahí también, ¿no? Algo pude dejar en eso. Sofía, fuimos a ver todas las obras de teatro infantil y ahora me traían para acá con Daniel y ella me dice, abuela, ¿te vas al teatro? Claro, bueno, justamente yo suelo preguntar esto, ¿no? Cuando hay algún artista, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, a tu nieta o a tu sobrina, que dice, quiero iniciarme en el teatro? ¿Qué le dirías? Que no se lo pierda. Que no se lo pierdan, ¿eh? Que a veces es muy duro, es muy difícil, yo sé lo que... Sí. Porque uno ve el producto terminado, pero sé que detrás Horas hay un de laburo, trabajo. horas y horas y horas. Mira, ahora lo que Y a pasó veces con te las duele vaca- algo y tenés que seguir, a veces te Obvio. duele la cabeza y tenés que seguir. Y que lo que pasó con las vacaciones de invierno, todos los espectáculos que había, mi amor por el teatro nació por vos, sin dudas, Lombari, me dice mi sobrina, la amo. No, pero digo, la cantidad y diversidad de espectáculos que hubo estas vacaciones de invierno en Pergamino. Sí, Yo lo decía esto en la radio, tenemos que apoyar el teatro de la ciudad. sí. Porque ese laburo final llevó meses y llevó inversión. Desde luego, eso es lo que uno trata de reflejar. Hay un trabajo enorme que por ahí pasa desapercibido y no debería pasar desapercibido. No. Pame, sos una referente de la cultura local. Y Raúl Nota, sentado ahí donde estás vos, me dijo, Pergamino es una usina de arte. ¿Vos coincidís con él? Coincido. Y lo fue antes y lo sigue siendo. Lo fue y porque lo fue, Lo sigue siendo. lo sigue siendo. En un momento se cuestionó vieron que cuando uno entra a Teatro Unión hay Unos murales. un mural que es como un collage en blanco y negro que creó Higinia Belgrot en su momento para la inauguración del teatro. Y ahí, sí, ponele, yo aparezco, pero aparece gente que fue la fundadora de la historia del teatro de Pergamino. No sé, está Rubén Albarracín, está Goli Bernal, está Ofelia Arévalo, está, no me sale ahora el nombre, Ana Dana. Bueno, tantos que hacían teatro en el Club Gimnasia. Hoy justo Jorge Yarri compartía una publicación en el tablado, ¿no? Entonces vos decís... Altitud 3200, Sí, bueno, una cosa así. y vos decís, sí. bueno, claro, la historia y la militancia del teatro pergaminense y la defensa del teatro independiente no empezó hace 3 días. No, desde luego que no. Y hoy tenemos las salas de teatro independiente que tenemos la cantidad de talleres que tenemos la cantidad de elencos que tenemos, porque hay una historia atrás que sostiene, solventa y acompaña esta realidad. Hoy mucha gente hace teatro en Pergamino, mucha. Hay talleres, yo quiero decir esto, yo soy docente de la Escuela de Bellas Artes y tengo este año la suerte de dar un taller para iniciales y unos que ya vienen de años anteriores. Para mí, ver a la gente que entra por primera vez a hacer teatro, alguien, ¿no? Que me dijo, un alumno, Ariel, dice, yo antes no quería ir al teatro. Mi mujer me decía, dale, vamos al teatro. No, yo no sé. Dice, y ahora tengo unas ganas de ir a ver teatro. Y tengo unas ganas de venir a la clase y una clase no me alcanza
Sí, es cierto. No tenés manera de aburrirte en Pergamino porque hay obras de Sí. primera, con escenografía, con audio, con todo. Sí, O sea, sí. es para disfrutarlo. Y bueno, yo admiro mucho a Claudia Torres, que ella es la directora de Fusionarte, porque ella ha logrado también desde la danza contemporánea, que es lo suyo, trabajar con la inclusión en el arte, ¿no? Entonces estamos armando ahora un espectáculo que vamos a presentar en el Centro Cultural, Escuela de Bellas Artes, 1 y 2 de noviembre, que fusiona la danza, el teatro, la plástica, la música en vivo, la fotografía. Somos más de 30 que vamos a estar dentro de ese espectáculo. Tremendo. Sigue siendo esa usina. Se va a llamar Conmoverte, ¿no? El juego de palabras. Y yo digo, bueno, Y la aparición de lugares como el Yerta, el por Yerta, ejemplo. hermoso. ¿Hay alguna edad para empezar? O sea, suponete una persona de 40 y pico, dice, yo quiero empezar a actuar. ¿Puede llegar? ¿Puede formarse? Sí. ¿Vos se Sí. lo recomendarías? Sí, sí, yo les recomiendo a todo el mundo que haga teatro, sí. Una cosa es decir, bueno, yo quiero subirme a las tablas y ser actor o actriz. Bueno, eso lleva un proceso de aprendizaje también, digamos, hay que darle tiempo también. Hay gente que hace 3 meses de teatro y vos decís, uy, tiene una presencia, entendió todo, por dónde va, el estar en el aquí y ahora. Actuar es un desafío enorme, es pasar por el cuerpo esa convención de saber que estoy contando una ficción y que el otro que está ahí eligió venir a sentarse, pagar una entrada, vestirse, ¿no? Y vino a vernos y crear esa convención entre que todos sabemos que eso es ficción, pero cuando la luz se apaga, empezamos a crear realidad, Desde luego. Es así, es como lo describís. ¿no? Y no solamente eso, sino que además se genera ese cambio personal que es lo que tiene la cultura. O sea, uno no deja de ser el mismo. Hay un antes y un después de escuchar determinada canción, ver determinada película Sí. o presenciar determinada obra. Y Sí. ustedes encima van sin red, porque en la película lo que sale mal se vuelve a hacer. Y vos En tenés el que habitar teatro, el aquí y ahora. Claro, Tenés es que estar aquí y ahí. ahora, es sin red. Y sabiendo que la dispersión existe, que puede haber un momento de propio de distracción, algo externo que te distrae, el compromiso es estar acá, esa orden que uno se tiene que dar todo el tiempo y crear con el otro, ¿no? O sea, yo no actúo para mí. Claro, es para los demás. No, pero aparte dentro del espacio escénico, yo no actúo para mí, para que el otro vea lo bien que lo hago o no. Yo actúo en pos de modificar al otro, a vos. Yo estoy actuando con vos. Mi trabajo es en pos tuyo, para modificarte a vos. Porque ¿cómo me emociono? ¿Cómo me enojo? ¿Cómo me angustio o cómo me quiero ir de un lugar en la escena? Es a partir de un otro que me vino y que me dijo, que me planteó. Y yo tengo que hacer lo propio con vos. O sea, yo trabajo para modificarte a vos y vos para modificarme a mí. Nunca se me había ocurrido ese aspecto. Me dejaste pensando. Yo siempre digo, el teatro es lo que ocurre ahí, en el medio, entre lo que vos y yo creamos. Pero es esto que está acá. Esa emoción que no se ve, ¿no? Porque uno la podés, pero la percibís. Pame, recordame lo que van a estar haciendo en el Yerta este El fin de Yerta semana. vamos a Porque estar se nos va. haciendo, sí, Me han puesto la cortina, así que ya hay que ir Mauro, juntando la ropa y saliendo. Fernando, la CM se fue. Ahí están. Barbie. Este domingo vamos a estar en el Yerta, vamos a estar haciendo Tu amor será refugio con la dirección de Noelia Ortiz, la actuación de Marcela López, Ezequiel Gabela, Carolina Ortiz y quien les habla. Una hermosa obra, pueden ir a verla este domingo al Yerta. Pame, muchísimas gracias. No, a vos.